Entonces quiero que los hermanos me acompañen al libro del Génesis. Al libro del Génesis. Y quiero que leamos algunas cosas a la luz del Espíritu del Señor, a la luz del Espíritu Santo de Dios, que nos enseña con toda su palabra. Y podemos ver que en las Escrituras, los apóstoles, por revelación del Espíritu Santo, los apóstoles del Nuevo Testamento, Pablo, Juan, Pedro, todos los apóstoles que el Señor llamó en la época del Nuevo Testamento, del principio del primer siglo, mitad del primer siglo, y el Señor les enseñaba a través de las Escrituras de los profetas. Y el Señor a través de las Escrituras de los profetas en el Antiguo Testamento estaba revelando algunas cosas para nuestro tiempo, que no solamente eran para ellos, eran cosas que son enseñanzas para nosotros hasta el día de hoy. Y las cosas que se escribieron antes fueron escritas para nosotros, dice Pablo en Romanos, para aquellos que hemos alcanzado los finales de los tiempos, para que a través de la consolación de las Escrituras podamos ser consolados por el propio Señor, porque Él es el Dios de toda consolación. Y cuando vamos a la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, el Señor nos enseña cosas que estaban escondidas ahí. Como por decir, el Nuevo Testamento estaba escondido en el Antiguo Testamento. Sí, estaba allí escondido. Pero el Antiguo Testamento es revelado en el Nuevo Testamento a través del Espíritu Santo por sus apóstoles, que también escribieron sus cartas que fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Entonces aquello que estaba escondido ahora para la iglesia, para sus hijos, ya no es un misterio, ya no está escondido, sino que es una revelación. Ahora tenemos la luz del Espíritu Santo y debemos confiar en esa luz del Espíritu Santo para poder ver lo que estaba allí. Entonces el Señor nos habla a través de varios personajes en el Antiguo Testamento como figura tanto de la vida de Cristo primeramente y también de la vida del cristiano. Pues primeramente debemos ver a Cristo, que el Señor nos revele a Cristo mismo en las Escrituras. Y después de ver a Cristo, pues eso de Cristo, en la medida que vamos contemplando al Señor, pues nosotros también vamos siendo transformados de gloria en gloria por la misma imagen del Señor, por el Espíritu Santo del Señor. O sea, en la medida que nosotros contemplamos al Señor mismo, ahí es que vamos siendo transformados en su misma imagen por el Espíritu del Señor. Por eso dice que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, o sea, ahí hay apertura, hay luz del Espíritu para nosotros. Cuando leemos la palabra del Señor confiando en Él, confiando que Él mismo nos abre los ojos, sin nosotros ponerle tanta cosa, sino que el propio Espíritu Santo de Dios nos vaya conduciendo a toda verdad. Entonces me llama mucho la atención ahí en el libro del Génesis, que es un libro muy importante y que debemos conocerlo muy bien con ayuda del Señor, porque el libro de Génesis es como decir así como las semillas que Dios empezó a sembrar, las primeras semillas que después empezaron a germinar y a crecer y a desarrollarse a través de toda la revelación divina de la palabra del Señor. Entonces debemos ponerle mucha atención a Génesis, que son los comienzos, y eso es lo que significa la palabra Génesis, comienzos, ¿sí? Al comienzo, Génesis, por eso se llama así el libro, este primer libro, Génesis. Sí, que significa al comienzo. Entonces son los comienzos de la revelación divina para el hombre. Nosotros debemos ponerle mucha atención a la palabra del Señor, aquello que desciende de lo alto, porque aquello es lo que nos da luz, porque Dios es luz. Y Dios es luz y no hay ninguna mentira en Él. Entonces si le ponemos atención a Él, si lo miramos a Él, vamos a estar en la luz. Porque Él es la luz. Nosotros no somos la luz. En nosotros mismos somos tinieblas. El propio Señor Jesús nos advierte, dice que pongamos mucha atención para que nuestros ojos estén llenos de luz. Y por eso Pablo rogaba que los ojos del corazón o del entendimiento de los creyentes fuesen alumbrados por el Espíritu del Señor. Dice, tengan cuidado, no sea que la propia luz vuestra sea tinieblas. Y también el Señor en Isaías dice que no nos alumbremos a la luz de nuestras propias antorchas, sino que vengamos a la propia luz del Señor. No nos podemos confiar en aquellos que nosotros pretendemos
ser luz porque no somos luz nosotros. La luz es el Señor. Y en la medida que le miramos al Señor, pues ahí el Señor dice que nosotros somos también luz porque le reflejamos a Él. Amén. Entonces allí en el libro de Génesis, el Señor le dedica mucho tiempo a la vida de un siervo suyo. Al siervo del Señor que Él mismo le dedica más tiempo en el libro de Génesis es a su siervo Abraham. Seguido, pues también, digamos, en cantidad de capítulos o de letras, si nos pusiéramos a sumar los versículos, las letras, todo, después seguiría José, Noé, Jacob, Isaac, y así por delante. Pero me llama mucho la atención que el Señor le dedica mucho tiempo a Abraham, porque Abraham es como un nuevo comienzo después de tanta ruina. Ustedes saben que después de que Dios creó al hombre, cuando Dios creó al hombre lo creó perfecto y sin pecado. Lo creó sin mancha. Dios no creó el pecado. El pecado nació de Satanás, que tampoco era Satanás, era un querubín perfecto en hermosura. Dios le había dado muchos dones a este querubín, pero él se rebeló por mirarse a sí mismo. Y se quiso hacer como Dios. Se ensoberbeció contra Dios y se levantó en contra de Dios. Ese es el engaño de Satanás. En el enaltecimiento de sí mismo. En cambio, el Señor Jesús, siendo el Hijo de Dios, a quien el Padre le dio todas las cosas, Él se humilló a sí mismo. Él se humilló a sí mismo. Entonces, ahí hay un gran contraste. Un gran contraste. Y también en la Biblia, aquí en la vida de Abraham, que es lo que el Espíritu Santo me tocaba en mi corazón estando allí en la habitación, orando al Señor, el Espíritu Santo como que posaba así sobre mí y me mostraba cómo había un conflicto entre dos ciudades en la Biblia. Y eso me llamaba mucho la atención porque es muy serio. Hay un conflicto que inclusive va hasta el final de la Biblia de dos ciudades. Y vamos a ver en el tiempo, en el contexto, en qué contexto fue llamado Abraham. Abraham no fue llamado en un tiempo fácil. Abraham fue llamado en un tiempo muy difícil. Ustedes saben que después el hombre cayó. Instigado por Satanás, engañado por Satanás, el hombre cayó. Pero el Señor no desistió de su propósito con el hombre, porque el Señor había dicho, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y eso es lo que el Señor está avanzando, está realizando. Y esa propia imagen de Dios es su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Dios es luz. Y el resplandor de la gloria divina es el propio Hijo de Dios. Y cuando contemplamos ese resplandor, ahí es cuando somos iluminados y empezamos, en la medida que vamos siendo trabajados, el Señor nos va llenando y nos va trabajando con nosotros de una manera particular como Él solo lo sabe hacer. Si le damos lugar a Él, entonces empezamos a reflejarle a Él con su ayuda. Amén. Entonces, nuestra confianza debe estar puesta sobre el propio Señor y su palabra y sus propósitos, que el Señor no desiste de sus propósitos. Amén. El Satanás quiere que nos miremos a nosotros mismos y desfallezcamos. Pero dice que torre fuerte es el nombre de Yahvé. A él correrá el justo y será levantado. Inclusive, si uno lo traduce mejor, dice, a él correrá el justo y será inaccesible. Gloria al Señor. Amén. Entonces hay que correr hacia el propio Señor. El nombre del Señor es torre fuerte. El nombre de Yahvé es torre fuerte para el justo. ¿Y quién es justo? Sino solamente uno, el Señor Jesús, pero en Él somos justificados por medio de la fe. ¿Amén? Y el justo vivirá por la fe. No solamente vivirá de vida eterna, sino que vive de fe y para fe. Y esa fe es la fe del Hijo de Dios. Es un don de Dios, un regalo de lo alto. Es un don de Dios. Y en base a esa fe nosotros ejercemos la fe porque la hemos recibido de parte de Él. Inclusive el Señor habla de la fe del Hijo de Dios, la fe de Cristo Jesús. Es decir, que Él como Hijo del hombre, porque el Hijo de Dios se hizo hombre también, Él vivió dependiendo y confiando en su Padre eterno. Amén. Amén. En su Padre. Él vivía confiando. Y por eso dice la palabra en Juan, que a veces si se saca del contexto bíblico, dice que el que le ama a Él debe andar como Él anduvo. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Imposible. Pero ¿cómo fue que anduvo el Señor Jesús? Dependiendo del Padre.
No hizo nada por sí mismo, sino que dependió de la fortaleza de su Padre Celestial. Porque Él no vivía por sí mismo, ni de sí mismo, ni para sí mismo, sino que vivía dependiendo del Padre siempre. Asimismo, debemos andar como Él anduvo, como dependiendo ahora nosotros de Él. ¡Aleluya! Y Él es nuestra fortaleza y nuestro sostén. Entonces, si el Señor pronunció su palabra de hacer al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, debemos confiar que Él es fiel el que prometió, el cual también lo hará. Eso lo dice el apóstol Pablo. Él es fiel. Dice que seamos guardados irreprensibles hasta la venida del Señor. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Pero cómo? Dice, fiel, gracias a Dios que continúa. No separemos tanto los versículos porque la Biblia no fue escrita con versículos ni capítulos. No nos separemos tanto. Fiel es el que prometió. ¡Aleluya! Entonces nos podemos apoyar en las promesas de nuestro Padre Celestial en Cristo Jesús por su Espíritu, y toda palabra de Dios es en Cristo, sí y amén. Es decir, así sea. Eso es lo que quiere decir amén. Entonces, si el Señor dijo hagamos, Él lo hace. ¿Cómo? No sé, confía en Él. No te pongas a ver cómo porque te enreda Satanás con cosas, y legalismo, y asuntos, y astucias. No, confía en Él y Él hará. Amén. Confiemos, hermanos. En el proceso hay batallas, hay dolores, hay heridas, hay cosas, hay tropiezos, machucones. Pero 7 veces caerá el justo, porque somos justos por la fe en Cristo. Pero 7 veces también nos levantará. Nos habla de la obra preciosa de Cristo a través de nuestra vida. Amén. Gloria al Señor. Por eso el Señor siempre nos habla de ese 7. 7, el 7, el 7. Berseba, Seba. El 7, ver el pozo del juramento. O sea, Dios juramentó algo, hizo un pacto. Y el que no miente lo va a cumplir. Y ese es el pozo del río de aguas vivas, que son 7 pozos. La plenitud de la fluir del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Así le creemos, amados. Hay que confiar, es la fe. Por eso el Señor llamó a Abraham a un nuevo comienzo. El padre de la fe le es llamado. Y en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra, hermanos. Todas las naciones de la tierra. En la simiente, en Él. Y esa simiente es Cristo mismo. No busquemos fuera de Cristo mismo. Amén. Él es la bendición. Él es el cumplimiento del propósito del Padre. Amén. O sea que el Padre pronunció una palabra de bendición para el propósito del Señor, que ¿cuál es? Hacernos a su imagen conforme a su semejanza, hacernos semejantes a Él, darnos su forma, moldearnos a Él, hacernos semejantes a Él. Entonces debemos confiarnos en su palabra, es la palabra de fe. Anunciamos, creí, por lo cual hablé. Creemos, por lo cual también hablamos, dice el apóstol Pablo. Hay que creerle al Señor, hermano. Hay que creerle al Señor. Amén. Hay que creerle a Dios. Amén. Es la fe. Entonces por eso su siervo Abraham es llamado el padre de la fe. De la fe. Pero él fue llamado en un contexto bien serio, hermanos. Vamos a, antes de ir al capítulo 12. Sí, ya me despegó gloria al Señor. Vamos al 11. Y ahí en ese tiempo, ahí vemos que en el capítulo 10 habla de los descendientes de los hijos de Noé. Y esa es la llamada, la tabla de las naciones. Si nosotros quisiéramos saber de dónde nació la ubicación actual de los países, la organización actual, pues la raíz está acá. Cómo después se multiplicaron los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, y ahí fueron las raíces de las naciones actuales. Ahí podemos ver de dónde vienen todas estas naciones, cómo se desarrollaron. Y ahí ellos tuvieron hijos e hijas, sus hijos, los hijos de Noé, ¿no? Y ahí en el capítulo 11 hay un ay. Dios estaba haciendo su obra, hace su obra y culminará su obra, pero el enemigo siempre enfrenta al Señor. Y él está engañado pensando que puede enfrentar al Señor. Pero el Señor lo deja que haga sus cosas para demostrar su poder. ¿Sí? Para demostrar su poder. Inclusive dice el Señor, ahí de Faraón, dice que por esto mismo te he levantado,
para mostrar en ti mi poder. Imagínate, se levanta contra el Señor, pero es para el Señor mostrar su poder. ¿Quién es Dios? Y Dios le da permiso a todos, nos da permiso a todos a ver qué decisión tomamos nosotros. Si tomamos una decisión por el Señor o por nosotros mismos. Pero es que detrás de nosotros mismos, ¿quién se entromete? Satanás. ¿Acaso no le dijo eso el Señor a Pedro? Le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, ¿quién estaba detrás de esa buena voluntad de Pedro? ¿Qué tal que el Señor hubiera escuchado la voz de Pedro? No hubiera ido a Jerusalén a cargar la cruz y a morir por nosotros de una manera expiatoria. No nos hubiera salvado. Eso era lo que estaba detrás de esa vocecita de Pedro. Señor, que nada te pase, ¿verdad? Que nada te ocurra, Señor. Pobrecito, Señor, no vayas a morir. Ay, apártate de mí, Satanás. El Señor fue muy claro. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces el Señor quiere aclarar nuestra visión, abrir nuestros ojos. Y que tengamos una visión como la que tuvo Abraham también. Vamos a ver que Abraham, aún en su tiempo, ya tuvo una visión tremenda, hermanos. A mí me sorprende mucho. Porque aunque no lo menciona aquí en el ciclo, en la vida de Abraham, pero después sí lo menciona en el Nuevo Testamento, cuál fue la visión que llevó a Abraham a ser fiel hasta el fin, aunque en él mismo no era fiel. Él tuvo varias caídas, como decir esas 7 caídas del justo, pero en esas 7 lo levantó el Señor. Podemos ver esas 7, podríamos verlas también. Pero por lo menos hoy tangencialmente quiero tocar esa oposición que hay en estas dos ciudades y cómo Abraham fue levantado en medio de esa situación y él puso su confianza en la palabra del Señor, que el Señor dijo, yo te llevaré a esta tierra y te la daré por herencia y te bendeciré y te multiplicaré. Abraham puso su confianza en el Señor. Aunque él mismo la poseyó, digamos, naturalmente, no construyó una ciudad ni nada. Él vivió en tiendas con sus hijos, con Isaac, con su nieto Jacob. Y vivió ahí. Pero él miraba una ciudad, la ciudad de Dios. Pero esa ciudad de Dios sufre una oposición que es Babel. Y esa oposición está hasta Apocalipsis, al final, hermano. Hay una guerra. Hay una confrontación de dos ciudades. Y quisiera que veamos algunos elementos de Babel y otros elementos de Jerusalén la celestial. Para que no nos dejemos engañar en el camino. ¿Sí? Porque una parece como grande. La gran Babilonia. Pero es la madre de todas las rameras de la tierra. Se presenta suntuosa ante los ojos de los hombres. La grande. Pero de la Jerusalén, ¿sabes qué se dice? De la Santa Jerusalén. No se dice que es grande, sino se dice que es santa. O sea, separada para Dios. Llena de Dios mismo. Y esa es la iglesia, hermanos. Hacia allá estamos caminando, hacia la nueva Jerusalén. Pero esta nueva Jerusalén desciende de Dios. Pero no me quiero adelantar. Vamos a Génesis 11. Dice... Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. O sea, eso se lo inventó el hombre. Ellos se inventaron esto. Dios no les mandó a hacer esto. Mira cómo estaban de unidos para hacer esto. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra. Dios ya había dado la provisión que es la piedra. Así como Dios nos hace piedras vivas, en cambio el hombre quiere hacer el ladrillo para hacer sus sigurats o sus pirámides. ¿Sí? Lo que edifica al hombre, aunque sea religioso, aunque sea con una buena voluntad entre comillas. Pero ahí se edifica es Babel, hermanos. Y Babel es confusión y dispersión. Lo que nace del hombre con el tiempo produce confusión y dispersión, división.
pero lo que hace Dios se concretiza en la unión del pueblo legítimo del Señor, en edificación. En la ciudad de Dios hay propósito, porque el propósito de Dios es la edificación de su casa, de su ciudad, lo que Dios hace con su mano, lo que le damos permiso al Señor, abrimos nuestro corazón para que Dios opere, es Jerusalén, la ciudad de paz. Donde opera el Espíritu de Dios, allá hay libertad, allá hay paz, ciudad de paz, no de confusión. ¿Sí? Lo que hace el hombre con el tiempo produce confusión y dispersión, amados hermanos. Entonces por eso dice, y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos. Ah, también se habla de edificación, una edificación del hombre solo. Pero sabes, hermano, que esta edificación no era tan ingenua. Ellos sabían lo que estaban haciendo. Mira, quiero que vayamos un poco al capítulo 10, en el verso 8. Dice, y Cus, que es hijo de Cam, engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Mira esto. Él llegó a ser el primer poderoso. O sea, la primera élite en la tierra. Empezó con Nimrod, hermanos. Primer poderoso. Pero el Señor Jesús, ¿qué le dijo a sus discípulos? Dice, los reyes de la tierra buscan esto y aquello, pero entre vosotros no es así, sino el que quiera ser el mayor sea como el menor. ¿Sí? El Señor Jesús entró en un burrito, humilde como estaba profetizado, en un burrito. Ellos lo esperaban en un caballo blanco. Así entró Mahoma con espadas y con caballo blanco. Y así, claro, ya después el Señor va a venir en un caballo blanco. Pero el primero vino como Salvador, como Redentor, vino sentado en un burrito. En un burrito. Ojalá no nos confundamos, que nuestra visión esté bien abierta para empezar a comprender un poco la naturaleza, el espíritu del propio Señor, el mover del propio Señor. Cuán diferente es de lo que nosotros muchas veces nos imaginamos, amados. A nosotros nos gusta lo poderoso, lo fuerte, lo suntuoso. Como una vez el Señor le mostraba a una hermana, le mostraba, aunque no es la Biblia, pero algo que el Señor le mostró a una hermana, que caían varios rollos llenos de luz. Y decía frasecitas, como proverbios. Y una de ellas decía, en vez de buscar posiciones, elijan la corona de espinas. Y así varias frases. A una hermana, a mi esposa, el Señor le mostró una vez así. Y varias frases le indicaba al Señor. Varios rollos que caían así con luz y que caían y eran frases, se desenrollaba y era, cada una era como una indicación. Y una de esas me toca siempre mucho. En vez de buscar posiciones, elijan la corona de espinas. Señor Jesús. Esa es la palabra del Señor. El Señor eligió la corona de espinas, amados hermanos. Él eligió. Entonces, dijo en el verso 4, estábamos leyendo el 8 de capítulo 10. Ahora el 9, este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Y aquí el traductor, Reina Valera, ellos lo tradujeron como delante de Jehová, pero realmente sabe lo que quiere decir. Dice, en oposición a Yahvé. O sea, en contra de, en oposición a. Era un vigoroso cazador. ¿Sí? Así como Esaú era un vigoroso cazador también. ¿Sí? A la gente le gusta hoy los músculos y ser cazador. Pero en cambio Jacob, aunque él tuvo que ser tratado, pero era un hombre reposado que habitaba en tiendas. Era alguien que meditaba, claro, en su astucia, pero detrás había un amor por el Señor y después el Señor tuvo que romper esa astucia, tuvo que quebrarlo en su caminata. Y dice el Señor que a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Pero por qué? Porque será que Dios aborreció así por así a Esaú. No, porque Dios sabía que Esaú iba a aborrecer la primogenitura. Dios ya conocía, aunque Dios le entregó la primogenitura a Esaú, ¿sí? Dios le entregó la doble porción a Esaú, que pertenece a la primogenitura. Nos habla del reinado y del sacerdocio.
pero Esaú la menospreció por un plato de lentejas. En cambio, Jacob amó al Señor. ¿Sí? Por eso dice el Señor que Él tiene cosas preparadas a los que le aman, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios tiene preparadas a los que le aman. A nosotros simples mortales, engañosos de nosotros mismos, pero Señor, yo quiero amarte, yo quiero desearte, yo quiero seguirte, yo quiero conocerte en medio de mi pobreza, de mi debilidad. Señor, ayúdame. Y ahí el Señor nos ayuda, hermanos. El Señor nos ayuda si se lo pedimos de todo corazón. Claro, Él trabaja con nosotros y va a tener que allí herirnos el muslo, ¿verdad? Pero ahí está la bendición, en que nos apoyemos en Yahvé y no en nosotros mismos. Porque cuando nos apoyamos en nosotros, en nuestra, entre comillas, fortaleza, en nuestra astucia, no es sabiduría y no astucia, ahí estamos siguiendo otro camino. Pero el camino del Señor es apoyarnos en Él. Quiero que me acompañen a Proverbios. Proverbios 29 dice algo, amados. Y eso tiene que ver con esto de estas dos ciudades, tiene mucho que ver. Proverbios 29, 25 dice: el temor del hombre pondrá lazo. O sea, cuando nosotros tememos al hombre, eso nos va a poner lazo. Pero dice, mas el que confía en Jehová será exaltado. Dice que, y si lo traducimos mejor, 29, 25 de Proverbios, si lo traducimos mejor, dice, el que confía en Jehová será inaccesible de nuevo. Pero el que pone su temor en el hombre, por eso dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre y pone su confianza en brazo de hombre. Más bienaventurado el varón que confía en Yahvé y cuya confianza es Yahvé. El Señor quiere que en nosotros Él sea nuestra confianza y nos confiemos en Él. Amén. Entonces me alegraba la canción que cantaba, que el Señor ponía en el corazón de mi hermano, en una de las canciones, cuando decía que el Dios de Abraham es también nuestro Dios, como confirmando la palabra. No sé si ustedes tienen por costumbre cantarla todos los martes. No. Bueno, pues el Señor confirmaba, el Dios de Abraham es también nuestro Dios. Amén. Así como Dios trabajó con Abraham, también está trabajando con nosotros, amados. Amén. Entonces miremos hacia adelante. Ahorita vamos a leer cuál fue la visión que recibió Abraham, que lo mantuvo fiel hasta el final. Él es el propio Señor el que lo mantuvo fiel. Pero Abraham decidió, fue cautivado por esta visión, porque dice también en Proverbios que el pueblo sin visión se dispersa o perece. Está aquí en el 29, ya que estamos aquí, 29, 18, leámoslo. Sin profecía o sin visión. Aquí la palabra hebrea hazón, ¿sí? De visión, de ver. Sin visión, sin profecía, o sea, sin visión, el pueblo se desenfrena o se dispersa o perece. Mas el que guarda la ley es bienaventurado, o sea, el que guarda la palabra del Señor. Porque el Señor dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y me manifestaré a Él. Esa es la visión. El Señor manifestándose a nosotros cuando amamos su palabra y la guardamos. En nuestro corazón llegará el momento en que el Señor se manifiesta. Confiemos en el Señor. No apresuremos las cosas como hizo Abraham, dándole un empujoncito con Agar. Y empujó fuerte y ahí le salió ese problema. Hasta el día de hoy de Ismael, que es el problema. Gracias a Dios que entre los ismaelitas muchos se están convirtiendo. Inclusive una hermana me llamó desde Europa en estos días, que ella tiene mucha relación con Israel. Me dice que de los que están siendo perseguidos en Siria, están huyendo, están siendo refugiados en Egipto y se está convirtiendo por miles. Que se están bautizando a veces varios miles en un solo día. Entonces el Señor es fiel y se le está apareciendo. Inclusive le recomiendo un libro que fue publicado en español en enero del año pasado. Se llama El asesinato de cristianos. Consta de 8 capítulos y cada capítulo es la historia de un testimonio de cómo el Señor Jesús se les está apareciendo, hermanos. En visiones, en sueños, pero también así, aquí al lado, así. Porque como los misioneros no pueden ir de Occidente,
porque los matan nomás en la entrada del aeropuerto. Ya les ponen una bomba o ya los persiguen, pues el propio Señor Jesús los está evangelizando. Porque es el tiempo del fin. Y ese pueblo no había podido ser evangelizado porque es muy duro, muy difícil. Ellos sí quieren poner sus mezquitas en todos lugares. Aquí en la Castellana no pusieron una. Y hay que orar para que ellos se conviertan. Y los que no, que los saque el Señor. Pero vaya usted, trate de edificar un templo de oración cristiano por allá en Pakistán a ver cómo te va. O en Irak, ¿cómo te va? ¿Sí ves? Yo no estoy en contra de ellos, yo estoy en contra del príncipe de la potestad de las tinieblas que los ha engañado porque están enceguecidos por un espíritu de mentira de anticristo. ¿Verdad? Pero ese fue el resultado de la fuercita que hizo Abraham. Pero Dios había hablado a Abraham, te bendeciré con un hijo. Entonces Abraham, cuando recibió el llamado del Señor, tenía 75 años. Ya 11 años después, a los 86 años de la vida de Abraham, él se afanó. Y Sara le dijo, no, mira, porque yo soy estéril, pero es que Dios quiere glorificarse en nuestra debilidad. Y cuando somos estériles en nosotros mismos, pues esperar que el Señor meta su mano en nuestra esterilidad. Esa es la fe, la confianza en la obra del Espíritu de Dios para producir a Cristo en nosotros. Nosotros tratando de producir a Cristo no vamos a producir en una religión. Y ese fanatismo es el que nos lleva a perseguirnos unos a otros. Porque ¿qué es la religión? El legalismo, el fanatismo, es criticar en el otro lo que nosotros pensamos que es una fortaleza en nosotros. Ese no es el legalismo. Mira los errores del otro a toda hora. Es pretendiendo que son nuestras fortalezas. Sí. Ya lo del otro y lo mío el Señor lo hará. Amén. Eso lo hace el Señor. No os venguéis por vosotros mismos. Pero ¿qué hizo Caín? Mató a su hermano. ¿Qué hacen los ismaelitas que no conocen al Señor? Y que han seguido a otro, dice que Alá, Dios de la luna, de Mesopotamia, matando con Mahoma, mandando a matar a los que no piensen como ellos. Pero nosotros somos de la fe de Abraham. ¿Cuál es la fe de Abraham? En Yahvé, el único Dios verdadero, en el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que seamos como Ruth, que le dijo a Noemí, tu Dios sea mi Dios. Amén. Ese es nuestro Señor. El Dios de Abraham es también nuestro Dios. Amén. Entonces, aquí dice, ¿no? Dice, verso 9, 10:9 de Génesis. Este fue vigoroso cazador, ya leámoslo mejor traducido, frente a él o en oposición a Yahvé. Por lo cual se dice, así como Nimrod, ese era el dicho de la época, ¿no? Vigoroso cazador en oposición a Yahvé. Y fue el comienzo de su reino, Babel. O sea que ellos no eran inocentes, no son inocentes. Ellos a propósito edificaron Babel. ¿Y tú crees que lo que se está haciendo hoy alrededor del mundo con una religión falsa, ellos lo están haciendo inocentemente? No. Porque el que ama al Señor, el Señor es fiel para guardarlo y para alumbrarlo. ¿Y sabes de dónde nace la religión falsa? Del hombre caído, de la pretensión humana, de la religiosidad humana pretendiendo alcanzar a Dios y subir a Dios por él mismo. Pero Dios bajó, envió a su Hijo. Y la Nueva Jerusalén desciende también de lo alto, de Dios mismo. Y los materiales es lo que Dios produce en su iglesia. Es lo que Dios trabaja por su Espíritu Santo en su iglesia. Porque es como de oro, pero es un cristal como de oro transparente, diáfana como el cristal. Es un oro divino. Porque es oro, pero es diáfano, como el cristal que trasluce la gloria divina a través de ella. Viene desposada para su marido, preparada para su marido. Pero también hay otro final trágico que es Babel, Babilonia, que es guarida de demonios, de todo espíritu y clase de cosas inmundas. Así no dice Apocalipsis 19 de Babilonia, de Babel. Guarida de espíritus inmundos. ¿Sí? Persiguiendo a los santos de Dios, bebiendo de la sangre de los mártires, aún con pinta religiosa, católica. No estoy hablando de todos los católicos porque algunos tienen temor de Dios. El Señor le dice, sal de ella, pueblo mío.
y también del ecumenismo mundial de esta época, aún haciendo convenios, ¿sí? Desde el primer concilio mundial de iglesias, por allá en la época, bueno, no digo el año porque no me estoy acordando muy bien, de ahí para acá adelantando en esto. Eso es Babel, confusión. Aún hijos de Dios legítimos siendo enredados en esto. ¿Por qué? Por su propia prudencia, su propia confianza. Pero amados, el Señor nos concede una vida como la de Abraham, sencilla, que confió en el Señor. Y en tipología habito en tiendas. No quiero decir que vayan a vivirse en tiendas en montañas. No quiere decir, sino vivir como peregrino aquí en la tierra. Amén. Como peregrinos. Porque ese sería otro fanatismo también, pensando que somos mejores porque nos separamos para... No, como San Antonio, que se fue al desierto allá, y otros se van al seminario y terminan haciendo sus cosas. El Señor me libró de allí, gracias al Señor. Del seminario no me dejó poner ni siquiera el pie en la entrada, porque el Señor me libró antes de ponerlo. ¿Vas a estudiar? Claro, pero no voy a hablar, voy a seguir hablando del Señor. De ahí me libró, nos libra el Señor de nuestras pretensiones humanas. Amén. Que nuestro corazón esté limpio para que el Señor pueda operar. Y la limpieza viene de su sangre, hermano, de su palabra, de su Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Señor nos encuentre sin mácula en su venida. Y el Señor dio provisión para eso, porque Él dice que Él se entregó a sí mismo por su iglesia, se dio a sí mismo por su iglesia. Él se entregó por su iglesia, para Él mismo presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, una y gloriosa. Esa es la Nueva Jerusalén, sin mancha y sin arruga. O sea que Él cuando se entregó, cuando murió, dio provisión para presentarnos así. O sea, si nuestra confianza está puesta en Él, Él mismo nos limpia, nos va limpiando. Sí, porque a veces nos engañamos en nosotros mismos y pensamos que ya estamos en un nivel y que ya podemos enseñar a muchos. Y no, hermanos, tenemos que ser enseñados todavía todos por el Señor. Y el Señor va teniendo misericordia, vamos teniendo comunión y vamos compartiendo lo que el Señor nos va dando, pero es Él, el Señor, el que va haciendo. Amén, amados. Esa fe sencilla que debe caracterizar a la iglesia del Dios viviente como una familia de Dios, como la familia de Dios. Amén. Porque nos ponemos con tanta cosa, ¿sí? Como decía una tía por allá, con tanto pereque. Entonces nos enredamos en esos pereques, ¿verdad? En tanta cosa, en tanta vaina, en tanto enredo. No, realmente volvámonos al Señor, amados, porque lo demás es idolatría, que nace de nuestro propio corazón. La confianza en nosotros mismos es idolatría. Pero cuando Dios lo llena todo, le damos lugar al Señor, esa es la verdadera edificación de Dios. Entonces por eso dice en el 11, volvamos al 11, en el 4, y dijeron, vamos. Se pusieron de acuerdo, edifiquémonos. Habla de edificación también, pero una edificación opositora a la ciudad de Dios, a la edificación de Dios. Una ciudad y una torre. ¡Oh, qué grande suena, ¿no? Una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Eso no es lo que hacen, no es lo que hacen los santeros, los brujos, los satanistas. Van a las montañas y hacen sus cosas. En Venezuela, por ejemplo, la montaña Sorte hacen sus cosas. ¿Sí? En la Sierra Nevada de Santa Marta los mamos no hacen sus cosas, también engañados por el príncipe de la potestad de las tinieblas. Espíritu de error, de engaño. Que eso por la palabra de Cristo es derribada. Amén. Derriba todo argumento que se levanta en contra del conocimiento del Señor Jesús. Hay una batalla, amados. Pero esa batalla la luchamos en la confianza en el Señor. Amén. Es en la fe en el Señor. No hay que temer al hombre, porque dice, como leímos en Proverbios, el temor del hombre nos pone lazo. ¿Sí? Pero el que confía en Jehová será exaltado o será inaccesible. Entonces hay un gran contraste ahí. Y ese hombre, primeramente nosotros mismos, no confiar en nosotros mismos. Pero que dice Satanás, confía en ti mismo, confía en ti, repítete, yo sí puedo, yo sí puedo. ¿Sí? Pero Pablo, ¿qué dijo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en el que fortalece. Para mí el vivir es Cristo. Sencillo. ¿Así? Confiar en Él, y en esa confianza el Señor lo llevaba. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, mira Timoteo, al final de la vida del apóstol Pablo, mira la lucha del apóstol Pablo toda la vida, contra sí mismo y
y contra aquellos que se levantaban por la confianza en sí mismo y Satanás instigando detrás las cosas. Por esta causa te dejé, Timoteo. 1 Timoteo capítulo 1 en el verso 3. Por esta causa te dejé en Éfeso. Para que mandases a algunos, ¿qué? ¿Qué fue lo que mandases? Que no enseñen diferente doctrina de la que os hemos anunciado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la edificación de Dios es por fe. En cambio ellos querían meter las cosas en justicia propia, que es Babel, edificar una torre y llegar al cielo por sí mismo, ¿sí? Como una estrella de roca. Eso es lo que busca el hombre, posiciones. Y renombramientos, y renombres. Bueno, no sé si la palabra renombramiento exista, perdónenme. Renombres, digan, ¿sí? Y cosas, ¿sí? Por eso Pablo le dice a Timoteo, por esta causa te dejé en Éfeso, para que enseñes a algunos, ¿sí? Para que indiques a algunos que no enseñen diferente doctrina de la que hemos recibido, ¿sí? Que se oponen. Pero la edificación de Dios es por fe. O la economía, o el desarrollo del plan, del propósito eterno de Dios, es por fe. Así te encargo ahora, no moverse de ahí de la fe. La fe en los dos, en el sentido, como habla la palabra, la fe, como el depósito de Dios, la palabra de Dios, una vez dada a los santos, pero a la vez nosotros tomando por la fe de eso como un alimento, como ese pan de vida diario, no solamente para sacarnos un diploma en PhD en teología, en Princeton, no, nada, no, es para ser edificados como casa espiritual, amén, como un sacerdocio santo. Entonces, tomando de la fe, ahí vamos aumentando en el Señor, por medio de la fe. Pues el propósito de este mandamiento, ¿cuál es? El amor nacido de corazón puro, porque hermanos, si uno no se mantiene ahí en lo que el Señor puede hacer en la fe, en la economía, en el plan de Dios en nuestra vida, en el plan de Dios en Cristo Jesús, a través de su Espíritu en nuestra vida, hay hipocresía, no hay un corazón puro, hay intenciones diferentes, pero un amor nacido de corazón puro, de buena conciencia, ¿sí? Y de fe no fingida. Porque es que lo otro, lo humano, distorsiona las conciencias, aún religiosamente. Pablo dice también a Timoteo, cuidado porque en los últimos tiempos se levantarán espíritus engañadores. Uno diría, bueno, va a hablar que se van a levantar espíritus de satanismo, espíritus de ateísmo, también eso. Pero ¿cuáles son los espíritus de engaño? Prohibirán a algunos casarse. En eso tienen a los curas y a las monjas y por eso caen en ciertas cosas. Hacen cementerios, perdónenme que es tan crudo. Aquí está el convento, aquí el seminario, hacen un túnel, hacen sus cosas y los huesos de los bebecitos allá en cementerios subterráneos. En eso cae por la religiosidad, entonces uno escondiendo la cosa y después se le sale por otro lado. Se explota la olla a presión, una olla a presión que ya no aguanta. ¿Verdad? Dice, prohibirán comer ciertos alimentos. No coma esto, no toque, no guste, estos que son rudimentos así. No, y poner nuestra confianza en el Señor, amados. Porque lo otro es Babel. Vuelvo a repetir, que el Espíritu me hace repetirlo. Produce confusión y dispersión. Porque estamos mordiéndonos, peleando unos contra otros. ¿Sí? Pero el Señor, lo que viene de Dios, el Señor lo va concretizando en reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Poniendo a Cristo como cabeza, como Señor, director, por medio de su vida, de su Espíritu, haciendo su obra, que a veces no vemos esa obra invisible, así como Abraham, que aunque no vio concretado en su tiempo, en su época, la ciudad celestial, pero él la vio y confió y caminó por fe. Porque lo espiritual tiene esa característica que es por fe, no por vista. Amén. Entonces, confiémonos en las manos del Señor. Nosotros queremos todo rapidito y así le hacemos daño a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, apurando la cosa, programando cosas, haciendo cosas. Pero el Señor quiere que nosotros le amemos y le digamos, corazón sencillo, Señor, aquí estoy, tú sabes lo miserable que soy. Ayúdame porque tú me hiciste una nueva criatura, Señor. Amén. Y ahí el Señor nos va transformando. Claro, Él quiere madurez, pero esa madurez es Cristo mismo formándose en nosotros. Y eso requiere un trabajo. Por eso no solamente está la vida de Abraham, sino también después la de Jacob, que nos enseña algunas cositas también. Pero la de Abraham tiene más de 10 capítulos.
Y aquí apenas estamos viendo el contexto en el que el Señor llamó a Abraham. No hemos ni siquiera entrado a ver cuándo lo llamó, sino el contexto mismo. Porque el Espíritu esta tarde me llamaba la atención. Yo pensaba que iba a entrar al capítulo 12, pero no, el Señor me ponía en mi espíritu eso como esas dos ciudades enfrentándose desde un inicio. Desde que Dios empezó a hacer el trabajo con Abraham, el padre de la fe, hasta el final del Apocalipsis, cuando en capítulo 19 de Apocalipsis es caído el juicio sobre Babilonia, guarida de demonios y de espíritus malignos. Eso es. Ya ustedes podrán leer con detenimiento todo el capítulo 19 de Apocalipsis, lo terrible que es, haciendo negocio con las almas de los hombres. No pensemos tan lejos por allá, pensemos acá, pacten allá, pacten acá. No pensemos tan lejos por allá en la Santa Inquisición también. Hermanos amados, Satanás quiere eso, quiere que el hombre pierda la libertad de andar en amistad con Dios. Y eso fue lo que aprendió Abraham como amigo de Dios, andar en amistad por su fe y obediencia al Señor. El Señor no le ocultó nada a Abraham, por eso dice, mi amigo Abraham, porque yo sé que le enseñarás a tus hijos lo que yo te voy a mostrar. ¿Sí? Y mira, entonces sigue diciendo, dice, cuya cúspide llega al cielo, versículo 4, capítulo 11, verso 4, y hagámonos un nombre, un nombre, nosotros somos esto, somos aquello, vea este nombre, vea, hagámonos un nombre. Terrible, ¿no? El hombre quiere hacerse siempre un nombre, pero el Señor tiene un nombre preparado para cada hijito y cada hijita suya, hermanos. Un hombre que nadie conoce, una piedrecita blanca con un nombre allí que Él sí conoce. Es lo que Él está haciendo en tu vida, hermano, y en mi vida, en la vida de cada uno de nosotros. Eso es lo que les va a escribir en esa piedrecita. Ese va a ser el nombre que el Señor nos tiene preparado a cada uno. Pero el hombre se quiere hacer un nombre a sí mismo. Ay. Sí. ¿Y qué es lo que está detrás de eso? Satanás. Subiré, me sentaré y me haré semejante al Altísimo. Eso es lo que quiere Satanás. ¿Sí? Por si fuéramos esparcidos sobre la faz de todo. Ellos ya sabían, Dios les estaba advirtiendo que iban a ser esparcidos. Pero hagámonos un hombre rapidito como a adelantarse a Dios. Ay, Dios mío. Mire la insensatez del hombre. Señor Jesús, a veces nosotros rapidito para que no se me adelanten. Ay, Dios mío, pobrecito. Así cuando el Señor Jesús iba a morir, los apóstoles, a ver, ¿cuál va a ser el mayor? A ver, cara y sello, a ver cómo es el primero, cuál es el segundo. No, hermano. Ay, ¿hasta cuándo habré de soportaros? Ahí le reprendió y ya se cayó. Hasta ahí llegó la reprensión del Señor. Que el Señor es así perfecto, Él es equilibrado. Les llegó una frasecita y fue suficiente. Y ya. A veces uno quiere dar tanta indicación que se enreda uno mismo en eso. Dice, y descendió Jehová Yahvé para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Yahvé, he aquí el pueblo es uno. Ay, la unidad, hoy que se habla de ecumenismo, la unidad. Sí, somos uno. Pero hermanos, eso es algo que a veces ni hay que decirlo porque ya es un hecho. Y lo decimos por fe, por alabanza al Señor. ¿Sí? Pero esa es la unidad del Espíritu, la de Dios, sí, es así. Y debemos guardarla, ya la tenemos, no debemos procurarla. ¿Sí? Nosotros debemos guardarla porque ya se nos ha sido dado y confiar en el Señor. Pero nosotros hagamos una reunión de unidad, una reunión de no sé qué, así, para nosotros, pero detrás de eso está en nosotros mostrarnos a nosotros mismos, hermanos. Prefiero estar más escondidito. Prefiramos eso. Y que sea el Señor el que haga lo suyo con cada cual. Amén. Amén. Y el Señor mismo va a honrar como Él quiere las cosas. Amén. Tampoco nos vamos a meter en un monasterio, pero sí estar delante de la presencia del Señor y ahí sí el Señor va a empezar a operar. Ahí hay seguridad. Ahí está en el hagamos de Dios. Está piso firme, la roca, que es Cristo. Amén. Ahí es el Señor. Dice, ay, Señor Jesús, mira el Señor soportando todo esto. He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Hoy, todos paz y seguridad, todo el mismo sistema económico mundial, todo esto, ¿no? Igualitico, un solo lenguaje.
Y han comenzado, y también hablan de la obra, mira, pero qué clase de obra. Una obra es cuando el Espíritu Santo vino y dijo, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que yo mismo los he llamado. El mismo Señor hizo la obra. Cuando Pablo terminó el primer viaje misionero, dijo, la obra que Dios hizo con nosotros. La gracia de Dios con nosotros, la obra de Dios, claro, con nosotros. Pero la inició Dios. La continuó el Señor y la termina el Señor hasta su venida. Porque el que comenzó la buena obra, esa es la buena obra, esta es la mala obra. Pero la buena obra, Él la terminará. Él. Y es la edificación de su casa, la nueva Jerusalén. Esa es la nueva, esa es la buena obra. Pero dice, y nada les hará desistir, véala, cuando el hombre se mete en estas cosas, de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos, ahí vemos la Trinidad, ¿no? Está hablando Yahvé Elohim. Y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. O sea, es una ciudad, ¿no? Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió, porque Babel significa eso, confusión. Yahvé, el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Ese fue el resultado, hermanos, de esos propósitos bonitos, buenos, altisonantes del ser humano. Pero cuando el Señor nos llama, quiero que vayamos al libro de Hebreos un poco, con ayuda del Señor. Hebreos capítulo 11. Y vamos a ver algo que no se ve en Génesis, pero que por el Espíritu Santo, aquí el autor de los Hebreos nos muestra. Abraham había visto algo, hermanos. Abraham vio algo. Algo muy precioso. Y también en el capítulo 11, llamado el capítulo de los héroes de la fe, al que más se le dedica es a Abraham. Después se le dedica también un poco a Moisés y a otros, pero el que más se le dedica es a Abraham, que es llamado el padre de la fe. Aunque antes menciona a Abel, a Noé, a Enoch, a Noé, ¿no? Pero dice 11:9 de Hebreos. Y preciso habla de Abraham. ¿De quién se dice que es el hebreo? En Hechos de los Apóstoles se le llama Abraham el hebreo. El hebreo, la palabra hebreo quiere decir el que cruza, el que va adelante, el que pasa. ¿Sí? Hebreo. Porque el Señor lo llamó y es el hebreo el que cruza el río, porque él estaba en Mesopotamia. Y ahí el Señor lo llamó y él cruzó el río Éufrates. Y después pasó, y siempre un avance del Señor con su pueblo tiene que cruzar un río. Así cuando Israel estuvo esclavo 400 y tantos de años en Egipto, el Señor lo llamó y cruzó el Mar Rojo, el río, el agua. Y después cuando iba a entrar a Canaán tuvo que cruzar el Jordán. Y cada eso es una figura de un avance del pueblo del Señor, porque la meta del Señor con el llamamiento es llevarnos a Canaán, a la plenitud de Cristo, a la tierra que fluye leche y miel. Ahí el Señor edifica su ciudad, sobre la base, sobre esa tierra. Mira que el énfasis del Señor, de la tierra, ¿sí? Pero esa tierra es figura de Cristo, poseer el reino de los cielos. Hágase, venga tu reino, hágase tu voluntad, y venga tu reino aquí en la tierra, como se hace en los cielos, y hágase tu voluntad. Entonces siempre el Señor llevándonos hacia Canaán, a la tierra prometida donde fluye leche y miel. ¿Sí? Es la tierra prometida. Y ahí en Canaán están los enemigos que el pueblo del Señor tiene que sacar fuera. A los filisteos, que son los palestinos. Palestín. No quiero decir que matemos, yo no soy anti. No, yo quiero que ellos se conviertan, pero en el sentido espiritual. Pero mira el problema que tienen hoy en día. Y ellos diciendo que eso es tierra palestina. No, hermanos. No. Si esa la compró Abraham, el Señor se la dio a Abraham, la compró. Ellos pagaron un precio, Jacob también pagó un precio, David también pagó un precio. ¿Sí? Y ahí vivieron siempre Israel. Después cuando vino Roma fue que fueron esparcidos, porque el Señor profetizó que serían esparcidos. Porque ellos le rechazaron a Él, entonces fueron esparcidos, pero después volvieron. Pero antes de que volviera Israel a la tierra prometida era un desierto. Y ellos, claro, ya cuando vieron Tel Aviv bonita, vieron las ciudades bonitas, y ellos empezaron a reclamar, ¿no? Pero antes tenían un peladero. Que no, es que
Israel y Palestina. No, es Israel, tierra de Israel, que es figura de la plenitud de Cristo. ¿Sabes? Pero qué, hermano, en aquellos tiempos cuando nadie quería que se le pusiera por nombre Israel, cuando volvió Israel en el año 1948, 47 y 48, decían no, que el periódico de Palestina, pero el periódico tal de Palestina era de israelitas. La sinfónica que decían de Palestina era conformada por puros israelitas. El ejército de Palestina era conformado por puros israelitas, sino que por ese conflicto, esa presión política que va en contra del Señor y de su pueblo. Entonces, por eso esas luchas, esas guerras. Y en la vida espiritual es lo mismo. Hay un conflicto y Satanás siempre quiere suplantar lo de Dios. Y usa ¿cómo? La carne del hombre. La astucia del hombre, la astucia de Satanás, que era astuta más que todos los animales, y eso se la pasó al hombre. Esa astucia. Pero el Señor quiere que andemos en la fe, en la confianza, apoyarnos en el Señor. Amén. Pero nuestra astucia trae problemas, amados. El Señor nos libre de esa astucia. Y nos postremos delante del Señor y el Señor nos haga transparentes. Y Él lo puede hacer, solo Él lo puede hacer. No son ejercicios religiosos, es ponernos a sus pies. Dice en Isaías 66, ¿qué casa es la que me habré de edificar? Le dice el Señor a su pueblo. Si en el cielo está mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Pero miraré a aquel que es humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. ¿Qué es eso? Y hermanos, y Él es la humildad, el Señor Jesús, nosotros no. El Señor, si le miramos a Él nos va postrando a sus pies, entonces, como Él se postra a los del Padre. Amén. Eso, y ahí el Señor nos edifica como casa espiritual. Lo verdadero, lo que Dios ve. Entonces ahí en Hebreos, capítulo 11, en el verso 8 dice, por la fe, un énfasis es la fe. La fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, o sea, el Señor lo llamó, pero vamos a ver que Dios lo llamó con una visión, Dios lo llamó con claridad, le habló, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. O sea, que el camino del cristiano es hasta que recibamos la herencia. ¿Sí? Y el Espíritu Santo, ¿qué es? El sello de la posesión adquirida de aquella herencia. O sea, apenas las arras de la herencia. Pero debemos caminar, ya tenemos las arras, y si así de preciosas son las arras, imagínate la herencia completa. Entonces, es la meta hacia allá, pero vamos caminando es por la fe, dando pasos de fe. Porque en Romanos 4 dice que nosotros debemos seguir los pasos de la fe de nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. O sea que todo esto son pasos. Aquí estamos viendo apenas el llamamiento de Abraham. Y cómo había una posición desde antes que el Señor lo llamara, ya había una posición con Babel. El hombre haciéndolo de sí mismo. Pero hermanos, el Señor nos guarde, no sé cómo expresarlo, pero Jerusalén es la que desciende de lo alto. Agar es la que produce esclavitud. El control, el querer controlar a las personas. Eso es lo que hace el diablo. Agar, pero Jerusalén es la libre, la que viene del Espíritu. Nace de Sara, que era estéril, donde no podemos ya nosotros, por fin nos demos cuenta, para que el Señor entonces, Él fructifique entonces. Él meta su mano allí en nuestra esterilidad. Y el Señor nos hace fructificar por su Espíritu. Esa es Sara, de poner la confianza. Abraham dio tanta vuelta y todo, por eso los pasos de fe. Y el Señor tiene misericordia, hermanos. El Señor nos entiende y si le conocemos y le amamos, Señor, no desistas, por favor, no desistas, Señor. Como decía nuestra hermana querida Madame Gullón, decía, Señor, por favor, dame un tiempo, yo sé que es difícil lo que me estás pidiendo, pero no seas tú el que desista, sino que yo sea la que ceda, decía la hermana, que yo ceda y no seas tú, pero espérame, Señor, como Jacob luchando con Dios, luchando con Dios. Y Jacob pidió la bendición, ¿y cuál fue la bendición? Lo dejó rengueando, o sea, apoyándose en el Señor. Entonces dice, por la fe Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Cuenta un hermano que él quería dedicarse al Señor, un cristiano. Y era el tiempo de
no sé si fue hermana o no, pero Teresa de Calcuta. Y fue a buscarla. Entonces fue a buscarla y le pidió un consejo. No sé si es cristiana, fue cristiana o no, pero por lo menos ese consejo muy sabio. Y él dijo, no, yo quiero servir al Señor, pero no tengo claridad. Y a veces uno como cristiano uno piensa que uno para dar un paso debe tener ya la claridad exacta. Pero aquí dice que Abraham no sabía dónde iba, sino que obedeció. El Señor le dijo, ve para allá, y no sabe para dónde iba. Él vivió en Ur de los Caldeos, que era una mega ciudad de la época, como decir hoy Dubái o Nueva York o no sé. Y él salió de allá por la fe hacia Canaán. Entonces este hermano se fue allá a buscarla a la India, a una casa de misericordia donde ella atendía a los leprosos y tal. Y le dijo, mira, que yo quiero servir al Señor. Y ella la escuchó, sí, bueno. ¿Y qué quieres? ¿Qué quieres? No, quiero que ores por mí, claro. ¿Y qué quieres? Dios, no, para tener claridad como discernimiento. No voy a orar por eso. ¿Por qué? Porque ni yo misma tengo claridad. Yo simplemente hago lo que sé que debo hacer. Pero ella parecía que fuera tan segura con tanta claridad, pero ella simplemente obedeció a Dios. ¿Sí? Espero que haya sido así con esa mujer. No voy a decir si sí o si no, el Señor sabe. Pero así el Señor a veces nos llama y ve y bueno, Señor, pero si es el propio Señor, si no, estémonos quietos ahí. ¿Sí? Y el Señor nunca nos va a dejar quietos, digo en el sentido de a veces estar buscando cosas y tal, ¿no? El Señor siempre nos va a tener, porque somos sus hijos. Amén. Entonces por eso dice, verso 9, por la fe, nuevo la fe. La fe es la certeza de lo que se espera. Amén. La convicción de lo que no se ve. Amén, hermanos. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba que la ciudad que tiene fundamentos. Mira que Dios le había dado una visión de una ciudad. La otra era Babel, pero esta ¿cuál es? La ciudad que tiene fundamentos. Y mira dos cosas importantes que debemos ver, hermanos, acá, de esta ciudad. Cuyo arquitecto, ¿de qué nos habla el arquitecto? Aquel que planea y dirige las cosas. El que diseña, el que planea. Él es el que da el diseño. Él es el que revela, dependamos del Señor. De lo que ya nos mostró en su palabra, Él lo vaya revelando, ya cojámonos a Él. Y también como cuerpo de Cristo juntos a los pies del Señor, siguiendo juntos al Señor lo que Él mismo nos vaya mostrando. Dice, y constructores de Dios, porque si Dios no edifica la casa, aún los que trabajan en vano. Pero esa es la ciudad que esperaba a Dios, Abraham. Esa fue la ciudad que vio Abraham, la Nueva Jerusalén. La ciudad que tiene fundamentos. La otra va a ser destruida. Va a ser destruida por la ira de Dios. Va a caer fuego del cielo y va a ser destruida y no va a quedar nada en ella. Pero la otra tiene fundamento y va a resistir. Y va a permanecer por la eternidad en el nuevo cielo y la nueva tierra. Desciende de Dios, ataviada como una esposa para su marido, con oro diáfana como el cristal. Amén, amados. Hay una guerra, hay una oposición tenaz contra la edificación del propósito de Dios. Amén, amados. No sé qué hora es. Normalmente, ¿qué horas acaban? ¿Sí? 5 minutitos más. No voy a tener la oportunidad de leer todo Génesis 12, pero quiero leer solamente unos detallitos. Démosle un lugar a Abraham, leámosle algo a Abraham, pero por lo menos es esto. Las pisadas de la fe de Abraham, sus comienzos, el llamamiento de Abraham. Porque ahí pasaron muchas cosas, y voy a saltarme esto, algunas cosas las consideramos el domingo con los hermanos. Pero sí, ya cuando Abraham obedeció, pasaron cosas en el camino, pero él llegó hasta ya Canaán. Entonces quiero adelantarme, pasar allí. Y vamos al verso 6. En el 5 dice que ya llegaron a Canaán. Y en el verso 6, 12:6 de Génesis dice, y pasó Abraham por aquella tierra, esa es Canaán, que nos habla de la plenitud de Cristo. Dice, y quiero que
le pongamos atención a estos primeros lugares por donde pasó Abraham, que son muy significativos en el comienzo de la caminata espiritual. No quiere decir que no van a permanecer. Estos van a permanecer. Son un principio espiritual en nuestra vida y que cada vez deben afirmarse más. Algo que vemos en un comienzo, si es del Señor, el Señor después lo va reforzando y lo va afirmando. Algo que vimos en algún momento, algo así de manera tangencial, de manera inicial, de manera básica, el Señor lo va reforzando en nuestra vida hasta que lo vaya madurando en nosotros. Entonces aquí lo primero que vio Abraham, que fue en Canaán. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem. ¿Saben qué quiere decir Siquem? Quiere decir hombro o cuello, en el sentido de apoyar nuestra fuerza, donde se apoya la fuerza. Es decir, que Abraham debía aprender a apoyarse y a confiarse no en sí mismo, sino en el Señor. Ponerse sobre los hombros de su Señor. Es lo primero que él empieza a conocer de Cristo en Canaán, que nos habla de la plenitud de Cristo. Canaán es la tierra que fluye leche y miel, que nos habla de la plenitud de Cristo, que hay que poseerla. Y lo primero que Abraham vio en esos pasos de fe, aunque ya había iniciado desde Ur, dar el paso de salir de allí, de esa comodidad, de esa riqueza de Ur, pero de la idolatría de Ur, porque Ur fue excavada y han encontrado más de 2000 ídolos, han desenterrado de Ur, de los caldeos. Pero ya llegando a Canaán, el Señor le dice que la recorra y aquí está iniciando. Hay que tener misericordia con Abraham porque aquí está empezando Abraham. Amén. Dice Siquem, que significa hombro, o sea, aprender a apoyarnos en el Señor. Y esa va a ser nuestra lección. Ya Pablo Maduro, cuando escribió 2 Corintios, dijo que le había rogado al Señor por algo 3 veces. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Tenía un problema de los ojos y dice que para que no se enalteciera por la grandeza de la revelación que había recibido, había un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. Era esa ceguera que él tenía, porque él quedó ciego cuando vio al Señor en el camino de Damasco. Se le pusieron como escamas sobre sus ojos y cayeron, pero él quedó viendo mal. Por eso dice que con grandes letras os escribo, como es propio de mi propia mano, firmo esta carta, yo Pablo. Porque quedó ciego, quedó así súper miope, ¿no? Para que él apoyara en la visión del Señor, en esa visión celestial, no en su propia visión, persiguiendo al pueblo de Dios, pensando que así ofrecía culto a Dios, servía al Señor. El Señor nos ayude, hermanos. Dice, hasta el encino de Moré. Y esta palabra Moré es maestro, o el que enseña, el que guía, el que ilumina, el que dirige, para que él se apoyara en su maestro, que es Cristo Jesús. Una lección para nosotros, apoyarnos en el Señor, siendo guiados por Él, no por nuestra propia prudencia. Hijo mío, no te apoyes en tu propia prudencia, en Babel, produce Babel. Entrégame tus caminos y yo enderezaré tus veredas. Hay que entregarle el camino al Señor, pero cuando uno es obsesionado por uno mismo, cuando uno es obstinado, pues termina con los Ismaeles, con los problemas, produciendo problemas. El Señor nos libre de todo eso. Amén. Nos libre. Y que podamos aprender del Señor. Señor, tenga misericordia porque estamos aprendiendo poco a poco. Estos pasos de fe también los estamos dando nosotros con ayuda del Señor. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Ahí estaba el cananeo, tenía que expulsarlo por la fe. Y apareció Yahvé a Abraham, mira qué precioso. Le había hablado, le había dado una visión, pero aquí ya se le apareció el propio Señor. Y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Amén. Y dijo que en tu simiente serían benditas todas las naciones, no solo Canaán, en Cristo Jesús. Amén. Y ahí el Señor ascendió a lo alto, después de resucitado, y envió su Espíritu Santo. Descendió de lo alto para conducirlos a Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Hoy estamos aquí en Colombia también, con la bendición de Abraham y de su descendencia, de su simiente que es Cristo. Amén. Y los mismos israelitas que si creen en el Señor son bendecidos con la bendición de Abraham. Y si no, van a perecer en sus pecados. Si no creen en el Señor lo dijo. Lo digo porque el Señor lo dijo con toda claridad. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados pereceréis, moriréis. Pero si creemos en Él, somos bendecidos
en la bendición de Abraham. Amén. Eso es lo que quiere el Señor. Entonces dice, y edificó allí un altar a Jehová, aleluya. Consagración. O sea que la vida de Abraham fue una vida de altar constante. Cada vez que el Señor se le aparecía, él se consagraba. A veces nosotros nos queremos consagrar en base a algo nuestro. Señor, me consagro porque es que yo sí, porque es que hice aquí. No, hermanos, no. La verdadera consagración es el resultado de que al ver al Señor nos humillamos al Señor Jesús. Así como el apóstol Juan, el que se recostaba al pecho del Señor, pero después vio al Señor resucitado y cayó como muerto. Y vino el Señor y le puso su mano encima, claro, no para aplastarlo, sino para decirle, no temas, levántate. He aquí yo soy el primero y el último, el que ha vencido la muerte. Tengo las llaves del Hades y de la muerte. Levántate, no temas, hermanos. El Señor nos levanta. Él nos levanta. Apareció Yahvé a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, la plenitud de Cristo. Y edificó allí un altar. En base a la revelación hay consagración. Si el Señor se nos revela, si le buscamos a Él, Él es fiel, Él se nos sigue revelando y ahí hay una verdadera consagración. Porque nuestra consagración es, ¿qué es? Es darle gracias por lo que Él nos ha dado. Sino que a veces somos tan ciegos que no nos damos cuenta, queremos nosotros producir. Pero cuando Él se nos revela, Señor, gracias porque tú eres Yahvé Jireh. Señor, gracias porque tú eres el Dios de Betel. Gracias, Señor, porque tú eres Yahvé Shammah. Gracias, Señor, porque tú eres Yahvé Raá, Yahvé Rafa. Y ahí, entonces, celebramos fiesta al Señor, hacemos un altar y nos consagramos en base a lo que Él se nos ha revelado, lo que Él es para nosotros. Amén. Pero el mundo religioso es, va a ver, yo soy, me hago, y una torre y un nombre y tal. Ay, el Señor nos dé entendimiento, amados. Nos ayude. Me ayuda a mí mismo que lo estoy diciendo. Dice, y edificó allí un altar a Yahvé, quien le había aparecido. Aleluya. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel. O sea, él se ubicó en un monte. Y al oriente tenía Betel. Al occidente, perdón, o sea, él plantó una tienda teniendo a Betel al occidente. O sea, él estaba al oriente de Betel, él estaba, y al oriente tenía a Jai, o sea, él estaba en la mitad. Al oriente tenía a Jai y a Betel al occidente. Hermanos, ustedes saben qué significa Betel. Significa casa de Dios. Bet, ¿no? Por eso Betlehem, Belén es Betlehem. Lehem es pan. Y Bet casa, por eso el Señor nació en Belén. Él es el pan que descendió del cielo, de lo alto. La casa del pan que nos alimenta. Belén está compuesto por dos palabras hebreas que es Betlehem. O sea, que si un día van a Israel y tienen hambre y no saben hablar nada de hebreo, están en el barrio ultra ortodoxo hebreo, por lo menos pidan lehem, digan lehem, y ya, y le dan pan. ¿Ok? Bueno, entonces, Betlehem, la casa del pan, ¿sí? Tenía al oriente a Betel, Betel la tenía al occidente, y Jai al oriente. ¿Y saben qué quiere decir Jai? Un montón de ruinas, o un montón de ruinas de piedras esparcidas. Pero como Abraham estaba empezando, le estaba mostrando algo porque él tenía que caminar y tomar una decisión. O volvía a Betel, que el Señor lo volvió, así como hizo con Jacob, o escogía por Jai, por sí mismo. Es en español el Jai, ¿verdad? El ay. Montón de ruinas, o por Betel, casa de Dios. Conocer al Dios de Betel. Amén. Amén. Que se le apareció en el camino a Abraham y que lo llamó a la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esa visión que fue la que lo mantuvo fiel a Abraham, no nada más, porque él que era un pagano de Ur de los Caldeos, más de 2000 ídolos, débil. Ustedes ven cómo él titubeó y perdió tiempo en Harán hasta que murió su padre Taré, que quiere decir como sitio o detenimiento o demora. Pero el Señor entiende, dice, Señor, acuérdate de que somos polvo y ten misericordia de nosotros. Y si se lo pedimos y si se lo pedimos rápido, el Señor lo va a hacer de una manera o de otra. Pero el Señor lo hace con su gracia, con su amor, con su verdad. Dice, y Jai al oriente. ¿Sí? Y dice, y Jai otra vez, y edificó allí altar a Jehová.
Gloria al Señor. E invocó. Ahí pidió ayuda, Señor, porque estaba entre Betel y ay, Señor Jesús, ayúdame. Y el Señor nos ayuda y nos hace amar. Pero el Señor no lo jaló a Betel, véngase para Betel, lo agarró de las mechas y lo arrolló, arrodíllese ahí. No, hermanos, Él tenía que decidir. Dios sí nos atrae con sus cuerdas de amor, pero no nos obliga. Porque el amor es así, es correspondiente, no es obligado. Y allí hizo otro altar, segundo altar. E invocó el nombre de Yahvé. Amén. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Allá fue el Negev, que quiere decir el sur, parte seca. Y después fue a Egipto, pero el Señor dice que lo devolvía hacia Betel, donde se le había aparecido Jehová. El propósito de Dios está con su ciudad. Entonces, ¿qué escogen ustedes? ¿Betel, donde hay propósito y edificación de Dios? ¿O Jai, donde hay dispersión y un montón de ruinas, amados? Donde hay un montón de piedras esparcidas peleando unas contra otras. ¿O donde Dios edifica? Aunque a veces tengamos que pasar por situaciones para ser ayudados, para encajar en su casa. Pero la que desciende de lo alto, por medio de la fe en Él, el Señor la edifica, amados. Entonces, que el Señor nos ayude. Pensaba que iba a avanzar más, pero el Señor me ponía esa guerra entre dos ciudades constantes. Es una batalla, amados. Entonces el Señor nos ayude. Démosle gracias a Dios.